Hola, ¿cómo estás? Cercanos a la fecha para llevarse a cabo la próxima COP en Brasil, queremos comentarte lo siguiente al respecto de lo que pensamos de este evento y de esta actividad tan importante. El año pasado, por estas fechas, estuvimos realizando videos informativos. Casi diario tuvimos uno y hablábamos de los diversos aspectos que se deben de considerar en todo lo que significa cambio climático. Desde financiamiento, hablamos de algunas definiciones y los videos, la verdad es que resultaron muy prácticos porque tenían una duración de 1 minuto. Quiero comentarte que para este año no vamos a hacer ningún tipo de material y tampoco vamos a promover ni a difundir este evento. Consideramos que el cambio climático, en recientes fechas lo hemos valorado así, es un tema que se ha hecho muy complejo, es un tema en el que realmente la sociedad civil no tiene tanta incidencia, a pesar de que se forman grupos de ciudadanos y de asociaciones de sociedad civil que de forma muy efusiva, y qué bueno que sean muy entusiastas, pues hacen todo lo posible por estar presente en estos eventos. La realidad es que sociedad civil no tiene injerencia en la toma de decisiones ni en la definición de ningún tipo de asunto importante. Generalmente son las delegaciones de los países que acuden enviando a los funcionarios públicos de las secretarías relacionadas a estos temas los que terminan haciendo las aportaciones y así es como queda entonces la contribución de un país. Pero no hay más que hacer, o sea, la sociedad civil, inclusive la academia, no tenemos ninguna de estas entidades una mayor participación. Entonces, es complicado, realmente. Es muy desgastante porque implica tiempo y la realidad es que también hay una cuestión de recursos económicos. El trasladarse a todas las sedes donde se han llevado a cabo todas estas reuniones, pues resulta para muchas organizaciones imposible. Y otro segundo aspecto es el asunto de que el cambio climático encuentra hoy día resistencia política. Como sabemos, en Estados Unidos, cuando llega Donald Trump, pues lo primero que hace es desistirse justamente de algunos temas y uno de ellos es el cambio climático. ¿Qué se puede hacer ante una cuestión o ante una declaración de rechazo a las energías renovables, por ejemplo? Pues es algo que nos hace pensar de por qué las personas pueden llegar a tener comentarios negativos de un asunto que sabemos que es algo bueno para la cuestión de la producción de energía, como las energías renovables. Hay más opiniones y se están dando a conocer ahora con como una especie como de cobijo, ¿no? De todas estas personas que son contrarias a la ciencia en el sentido de la existencia del cambio climático, y estas otras voces contrarias han venido tomando fuerza también. Una reflexión muy particular, y esta es personal, tiene que ver con la cuestión de que la naturaleza al final del día se va a regenerar. La Tierra se va a regenerar. Pudiera existir una extinción de la raza humana, pero de lo que estoy completamente seguro, porque lo veo de forma local aquí en el patio de mi casa, algo tan sencillo como la observación, las ciudades reenverdecen. La naturaleza, en el caso de que exista un gran asunto climático global, se va a regenerar. Entonces nos hace pensar sobre toda esta cuestión de por qué darle tanta importancia a este asunto si al final del día pues el modelo económico no va a cambiar porque no se puede cambiar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si es que ocurre esta cuestión climática catastrófica?
pues lo que ya les comenté. Es importante que consideremos todas las voces, que seamos reflexivos y que seamos conscientes de que si en realidad lo que se quiere es la transformación en términos de menos contaminación, pues debes empezar por tu persona. Dejar de comprar automóviles, dejar de utilizar el que ya tienes y hacer todo lo posible por incidir, pero desde acciones individuales y tratar de contagiar a otras personas. El asunto y el problema es que tú no lo haces. No tienes el más mínimo interés por consumir menos, por desechar menos plástico. No tienes el más mínimo interés por dejar tu vehículo. Y ese entonces es un problema de origen de toda esta cuestión climática. La naturaleza es muy sabia y podemos estar nosotros muy aguerridos hablando del cambio climático, hablando de las cuestiones contaminantes que calientan el clima, pero la realidad es que no somos tomadores de decisiones. Y la cuestión también a los próximos 5 años es que va a haber un retroceso en la política ambiental. Nosotros no podemos estar sometidos entonces a presiones que no nos corresponden como ciudadanos y tampoco debemos de angustiarnos en el sentido de ver cómo la temperatura cada año aumenta, porque no lo hemos podido detener en los últimos 10 años. ¿Y qué nos hace pensar que en los próximos 5 que le quedan a 2030 lo vamos a lograr? Es un procedimiento muy extenuante todo el asunto del financiamiento climático. Es una cuestión que en cuanto a la ciencia también se ha venido complejizando cada año más. Hay una cantidad enorme de artículos académicos y cada año se hace más complejo entenderlos. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes incluirnos en esas pláticas? Pareciera que estamos entonces a la expectativa y a las opiniones y a las aportaciones de los que tienen ese conocimiento porque son los que lo han generado. Y me refiero a los científicos y a los académicos. ¿Cómo podemos nosotros incrustarnos en esas discusiones? A veces pienso que nos generamos ideas en las que sentimos que podemos tener incidencia, pero no es así. La realidad es que el ritmo cotidiano de las personas es algo que parece que no va a cambiar nunca. Y el cambio climático es de esos grandes temas. Qué bueno que se lleve a cabo esta próxima COP. Cada año se realiza. Ojalá fueran asuntos que pudieran tener realmente una incidencia en las políticas públicas de los países del mundo, sobre todo en los más contaminantes, porque al final del día la responsabilidad en el caso de que sí existan estas emisiones y que estén afectando al clima, pues corresponde a esos grandes países. Hay que analizar las aportaciones de contaminantes de los países y no generalizar. La carga, en todo caso financiera, debería de corresponder a los grandes contaminantes. Y los países que como México pues están haciendo todo lo posible por crecer y desarrollarse económicamente, deberían de ser liberados de todo este tipo de presiones, porque no son los países más contribuyentes a los gases de efecto invernadero. Esta es una reflexión y es con toda la honestidad. El planeta Tierra se va a regenerar.